Bueno, entonces hoy lo que vamos a hacer hoy es como profundizar un poquito en lo que estábamos hablando al principio de engranajes, ¿no es cierto? Yo borro esto. Entonces, básicamente lo que habíamos dicho era de que muchas veces los mecanismos lo que me permite es llevar el movimiento o el torque o la fuerza o en realidad potencia desde un elemento. Se pegó. Uy, ¿qué le pasó? Pues muchachos, me dejó de funcionar con lo que escribo. Listo. Desde un elemento motriz, sí, que muchas veces nosotros como mecánicos pues vamos a tener es un motor y ahorita pues vamos a ver un poco, vamos a hablar un poquito de esos motores. Y entonces llevar ese movimiento o esa potencia mediante algo que lo podemos llamar un accionamiento hasta, bueno, en realidad accionamiento no, pongámosle sistema de transmisión, porque el accionamiento es hasta entonces unos elementos que yo quiero estar moviendo y entonces los vamos a llamar, por ejemplo, órganos de servicio. ¿Sí? O sea, mm, yo quiero de mi motor llevar ese movimiento hasta mis órganos de servicio. Y esos órganos de servicio, pues, es básicamente lo que al final yo quiero estar moviendo o lo que al final yo quiero estar haciendo algo en particular. Entonces ya habíamos hablado un poquito de este sistema motriz y las ventajas o el por qué yo necesito el sistema motriz. Pues, una de las primeras o importantes es que me permite modificar el movimiento, ¿sí? Por ejemplo, de ese movimiento que es rotacional, yo lo puedo convertir en un movimiento translacional y le puedo variar unos parámetros, al fin y al cabo, que es mi velocidad angular y mi fuerza, ¿sí? Representadas ahí por la velocidad de giro y el torque. Esta velocidad de giro, pues a veces, muchas veces también la representan con eso. Esa es una de las ventajas que es eso, que es yo puedo tomar un motor eléctrico, de, por ejemplo, de 3.600 revoluciones por segundo y llevarlo a la velocidad que yo quiera, con un torque mayor que el que me puede dar ahí. Eso dependiendo de qué, pues también de la potencia del motor, porque la potencia del motor está definida como torque por velocidad de giro. Y esa potencia del motor es algo que está definido y yo no lo puedo variar de ninguna forma. Yo no puedo lograr que un motor me dé una potencia mayor a la que está definida por placa. O sea, como sea, esa es la máxima potencia que me puede dar el motor y yo no le puedo exigir algo mayor. Si en algún momento yo llego a necesitar mayor potencia, entonces solo tengo la opción de reemplazar el motor o de conseguir otro motor y hacer que funcionen pues, los dos en el mismo sistema de transmisión, aunque es un poquito difícil, pero pues es posible para accionarlo. Sea como sea, yo no puedo aumentar esa potencia que el motor me puede entregar. Sí, eso es algo bien importante porque muchas veces uno dice, no, uno los escucha, no, pero ¿y cómo le aumento la potencia al motor? No hay forma, eso es algo constante definido por la construcción del motor. ¿Ven ahí? Adicionalmente, pues mi sistema de transmisión pues me permite llevar potencia a distancias largas, a distancias grandes, que para eso entonces vamos a tener elementos de transmisión como lo son las poleas y como lo son las cadenas, donde mi distancia entre centros de los ejes pueden ser mucho mayores a que si yo tuviera, por ejemplo, un tren de engranaje. Igual ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Adicionalmente, pues puedo accionar múltiples órganos de servicio con el mismo motor, o sea, sin ningún problema, yo en una caja puedo lograr que, por ejemplo, por acá arriba tenga otra salida que me accione otro órgano de servicio, después lo podemos llamar entonces el órgano de servicio 2. ¿Sí? ¿Qué otras ventajas tiene ahí? Bueno, o sea, ya igual ya las habíamos hablado, es las ventajas del sistema de transmisión. Bien, igual simplemente nos estamos acordando
rápidamente de eso. Entonces, al fin y al cabo, ¿yo qué es lo que quiero hacer o qué es lo que queremos hacer? Muy sencillo. Vamos a suponer que mi órgano de servicio, este órgano de servicio, va a tener unos requerimientos. Vamos a suponer que él necesita una potencia de 0.5 caballos de fuerza y que necesita que girar a una velocidad de 50 revoluciones por minuto. Bien. Y vamos a suponer, por ejemplo, que este órgano de servicio 2, pues también va a tener un requerimiento de potencia. Vamos a suponer que sea 0,7 horsepower y que requiere una velocidad de giro de 25 revoluciones por minuto. No, 25, pongámosle 100 revoluciones por minuto. ¿Ven ahí? Entonces, en esta clase o en que nos demoremos, lo que queremos hacer es más o menos definir un sistema de transmisión que nos permita, con un solo motor, porque vamos a trabajar con un solo motor, podríamos trabajar con varios, accionar esos dos órganos de servicio y definir las relaciones de transmisión de todo lo que vamos a utilizar a medida que, o sea, en todo el camino de esto hasta llegar a mis órganos de servicio. Para eso entonces vamos a trabajar básicamente con unos elementos de transmisión en especial, aunque luego cuando tengan más experiencia uno puede llegar a trabajar con elementos un poco más, con otros elementos que no van a estar ahí en la lista. Entonces vamos a tener poleas, vamos a tener cadenas, vamos a tener engranes. ¿Ven ahí? Poleas, cadenas, engranes. De esas, pues de estas poleas, pues tenemos la opción de trabajar con poleas en B o poleas trapezoidales. También podemos tener poleas planas. Ahorita hablamos un poquito de eso. Cadenas, pues esas sí están solitas, pero en engranes, pues sí tenemos varias opciones. Podemos tener engranes rectos, podemos tener engranes cónicos. Eh, Podemos tener sin fin corona. Dentro pues de todas las opciones, estas son como las más comunes que vamos a poder llegar a trabajar. Vamos a hablar un poquito de ellas, no mucho, pues porque igual en diseño 2 van a profundizar bastante en eso. Entonces en poleas vamos a tener dos opciones, la polea trapezoidal y la plana. La diferencia entre una polea trapezoidal y la plana es la sección transversal de mis poleas. Por ejemplo, si yo corto, no es la polea, de la banda. Yo corto mi banda, voy a tener una sección transversal cuando es trapezoidal de esta forma, mientras que si es plana, voy a tenerla de esta forma. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre ellas dos? Pues más que todo es en la zona de contacto, porque cuando yo tengo una correa plana, esta va a ser mi zona de contacto, mientras que en poleas trapezoidales no va a ser la parte inferior, sino que van a ser estas partes inclinadas que van a estar en contacto con la polea, porque pues si yo dibujara mi polea, por lo menos sería algo como esto. Sí, está desde el lado. Entonces en la zona de contacto va a ser esta, que muchas veces pues se piensa que es esta parte de abajo, pero no, esta parte nunca entra en contacto con esta. En realidad el contacto se dan las partes laterales de las poleas. ¿Cuál es la diferencia o cuándo utilizo una correa trapezoidal o cuándo utilizo una correa plana? En realidad las correas planas tienen un gran problema, que es que si yo tengo una desalineación entre mis ejes, como esto no tiene nada que la sostenga a los lados, muy probablemente voy a tener que mi banda se sale de la polea. Entonces, si yo llego a tener cualquier tipo de fuerza axial, inmediatamente la correa trapezoidal sería necesaria. ¿Ven ahí? Adicionalmente, si yo tengo disposiciones en mi polea que sea diferente a la clásica, que la clásica es, por ejemplo, esta, ¿sí? Donde giran mis poleas. Cualquier disposición diferente a esta se recomienda la correa trapezoidal, porque tenemos también la disposición inversa, donde entonces
tengo esa disposición para mis poleas. ¿Por qué quiero que pase eso? Muy sencillo, porque es que miren que si esta polea me gira en esta dirección, muy probablemente esta polea me va a girar en la misma dirección. Si yo quiero invertir el sentido de giro, utilizando poleas, me toca utilizar esa disposición que adicional pues tiene el problema de que en esta parte muchas veces tengo contacto con la misma banda y me genera un desgaste acelerado de los elementos. Entonces casi siempre, a no ser que tengamos una disposición bien alineada, donde mis fuerzas axiales sean bajas y la potencia de transmitir también sea baja, casi siempre vamos a utilizar correas trapezoidales. ¿Bien ahí? ¿Dudas hasta el momento? Igual si comparamos correas trapezoidales y planas, pues la correa trapezoidal tiene otra ventaja, que es que el espesor ancho de mi correa trapezoidal es mucho menor que las correas planas, o sea, en realidad mucho más compactas. Entonces, normalmente yo no voy a tener una polea que tenga una sola banda en B, sino que puedo tener poleas con múltiples canales para bandas en B, lo que me permite es transmitir mayor potencia con correas trapezoidales que con correas planas. ¿Ven ahí? O sea, por lo general, las correas trapezoidales me permiten una mayor transmisión de potencia que las correas planas. Eh, las poleas, adicionalmente, pues tienen otra ventaja, que es que me sirven como fusible mecánico. ¿Cómo así que fusible mecánico? Muy sencillo. Supongamos que yo tengo una transmisión y por algún motivo, supongamos, en la máquina que yo estoy aquí hubo un problema y esa máquina se frena. ¿Qué pasaría con mi sistema de transmisión? Si por algún motivo, supongamos que esto era una máquina y le cayó, ¿o qué es una máquina? Le cayó una varilla y la máquina se frena. ¿Qué pasaría con mi sistema de transmisión? ¿Sí? O sea, por un paro así crítico, Ya no funcionaría. pues se bloquea, ¿no es cierto? Ya deja de funcionar, pero el motor que va a intentar, porque pues se frenó esta máquina, pero mi motor nadie le dijo que parara. Entonces el motor va a intentar seguir ¿qué? Girando. Y entonces, ¿qué se va a dañar? El sistema de transmisión. Si yo diseño un sistema de transmisión muy robusto, donde por ejemplo todos sean engranes, probablemente antes de que se me dañe un engrane, se me va a quemar el motor. ¿Sí? Pues porque el engrane está diseñado para soportar, pero el motor muchas veces no está diseñado para un paro así de emergencia. Entonces, si yo tengo un sistema de transmisión demasiado robusto, donde todos mis elementos soportan mucho, mi motor probablemente se queme. ¿Y qué es más caro? ¿Un motor o un sistema de transmisión? Un motor. El motor es bastante caro comparado pues con el valor de un sistema de transmisión. Entonces, las poleas me sirven como fusible mecánico, es porque esta transmisión es por fricción. ¿Sí? ¿Fricción entre quién? Fricción entre la polea y la banda. ¿Sí? Aquí en esta parte que dijimos ahí. Entonces, si se me llega a frenar el órgano de servicio, antes de que se me queme el motor, ¿qué va a pasar con la polea? La polea va a empezar a patinar. ¿Sí? Eso hace una bulla horrible, eso huele feo, eso algo, pero protejo a quién? Protejo a mi motor. Se me daña la banda, ay, qué pecado, pero vale mucho menos una banda que un motor. Entonces, casi siempre o muchas veces vamos a tener por lo menos una transmisión de polea que me sirva como protección
a mi sistema de transmisión. ¿Ven ahí? Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir, no, a pesar de que no siempre pasa, pero muchas veces lo que se hace es decir, pues en ese sistema de transmisión que yo voy a estar diseñando, lo primero que voy a colocar va a ser una polea. ¿Ven ahí? Entonces voy a tener aquí una poleita. Igual, para estos dibujitos que yo estoy haciendo, hay una norma que me dice cómo dibujarlos o cómo representarlos esquemáticamente. Entonces, esa primera polea me permite proteger mi motor de paros. ¿Ven ahí? Entonces tendríamos ahí un primer escalón, una primera transmisión, que sería una polea. Y pues, a veces no lo tienen, pero pues por seguridad no sobra colocarlo. ¿Ven ahí? ¿Bien hasta ahí? ¿Dudas con eso que acabo de decir? No, señor. Entonces esas son las ventajas y el por qué utilizar las poleas. Adicionalmente, por ejemplo, esta polea me permite, como ya habíamos dicho, transmitir a una distancia mayor que a un tren de engranajes. Por ejemplo, yo aquí sin ningún problema puedo llegar a tener distancias de 1 metro. Si yo quisiera tener distancias de 1 metro con engranajes, pues entonces lo que yo tendría que tener es un tren de engranajes, una cosa grandísima, para poder transmitir esa distancia, donde con mi polea yo lo puedo hacer con un solo escalón. ¿Y qué es más caro? ¿Una polea o este montón de engranes? Pues obviamente este montón de engranes. Esa es otra ventaja. Por ejemplo, el ejemplo más sencillo de dónde se utiliza esto para transmitir a distancias en el de la máquina de coser de la abuelita, donde abajo, entonces yo tenía el pedal y mediante un sistema de poleas se transmitía el movimiento a la parte de arriba, donde pues ya entraba a la máquina de coser. Entonces ya tenemos, o podemos definir un primer escalón, definido a partir de simplemente llegar a proteger mi motor. Bien con eso. Tenemos cadenas, que entonces las cadenas es algo muy parecido a las poleas, solo que entonces no es una transmisión por fricción, sino que ya se convierte en una transmisión por engrane, porque entonces ahí lo que voy a tener es un elemento pues, llamado cadena, que todos, me imagino que todos conocen que es una cadena, si no pues vayan, saquen la bicicleta a la hermanito, y ahí la ven, y engrana con algo que se llama cadena. Entonces tiene la misma ventaja de las poleas de poder transmitir a una distancia grande, como es un elemento metálico y en realidad es un poco más resistente que las poleas, puedo llegar a transmitir mayor potencia con ellas. Adicionalmente, como esto es una transmisión por fricción, mi relación de transmisión I en este tipo de poleas no es constante, puede llegar a variar con el tiempo dependiendo pues del desgaste de la polea. Eso empieza a disminuir mi relación de transmisión, o si le cae polvo, cualquier cosa que me cambie mi factor, mi coeficiente de fricción, puede variar un poquito la transmisión, esa relación de transmisión. En cambio, mi cadena tiene una relación de transmisión fija, dada por qué, muy parecido a los engranes, simplemente si yo tengo relación de transmisión entrando por 1 y saliendo por 2 para una cadena, simplemente va a ser Z1 con Z2. ¿Dado por quién? Por el número de dientes de la estrella de entrada y de la estrella de salida. Mientras que para poleas, mi relación de transmisión está dada por diámetro primitivo 1 sobre diámetro primitivo 2, y muchas veces para corregirla, la elevan a la K, donde esta K está definida para corregir eso que decimos de que es algo por fricción, y voy a tener una pequeña pérdida de esa relación de transmisión. ¿Bien con eso? La cadena no me sirve como fusible mecánico, pues porque no tiene la ventaja de esta que resbala, pues es ventaja y desventaja al mismo tiempo. Pues no vamos a colocar aquí como elemento de protección eje. Si no tenemos espacio para colocar una polea como elemento de protección, muchas veces lo que se hace es diseñar una de estas juntas, porque esto lo que hace es unir dos ejes, de forma tal de que su resistencia sea un poquito inferior. ¿Para qué? Para que si se llega a atascar la máquina,
antes de que se dañe el motor, se rompa esa unión entre los ejes. ¿Ven ahí? ¿Preguntas hasta ahí? De ahí en adelante, pues ya tenemos entonces engranes, que esos ya hablamos un poquito más, los rectos, los cónicos, el corona, donde entonces los rectos y estos pues, los puedo dividir en dos, que son los rectos, estos no son rectos, los cilíndricos que están acá. Cilíndricos que están tallados en un cilindro, donde los puedo dividir entonces en dos, en rectos y helicoidales. Donde la diferencia entre un cilindro, entre un engrane recto y un engrane cilíndrico, digo, recto y helicoidal, es que en el recto, en el cilindro base, pues todos mis dientes van a ir paralelos, mientras que en el helicoidal voy a tener una pequeña inclinación en mis dientes. ¿Y para qué quiero esa inclinación? Muy sencillo. Esa inclinación me permite trabajar a velocidades más altas, con una mejor eficiencia y menos ruido, mientras que los rectos me permiten trabajar con mayor potencia. Entonces los engranes rectos por lo general son mayor potencia y velocidades menores, mientras que los helicoidales son para unas potencias relativamente menores y velocidad de giros mayores. ¿Sí? ¿Bien con eso? De eso, es que una consecuencia de que yo tenga engranajes helicoidales es que voy a tener fuerzas axiales a lo largo de mi eje. Entonces tengo que tener cuidado cuando esté seleccionando engranajes helicoidales de que mi eje esté sosteniendo eso, mis soportes tienen que estar diseñados para soportar esos engranajes helicoidales. A no ser que usted tenga la suficiente plata para hacer engranajes bihelicoidales, que son en realidad bastante caros por su complejidad, que son engranajes de este tipo, que parecen dos engranajes helicoidales juntos, donde las fuerzas axiales se me eliminan por la disposición de esos engranajes helicoidales. ¿Ven ahí? En los engranes cónicos, pues tengo la ventaja de que el ángulo entre los ejes no tiene que ser paralelos, sino que pueden tener un ángulo entre ellos. Y el sifín corona, pues ya hablamos un poquito de él, que me permite una alta relación de transmisión y con un sistema autobloqueante. Bien, entonces hablando pues nuevamente muy rápido de eso. Entonces ahora sí, ya vamos a empezar a diseñar el resto de lo que necesitamos ahí. Entonces, tenemos un primer escalón que lo definimos por simplemente que me sirva como fusible mecánico y adicionalmente pues para poder transportar el movimiento a una distancia grande. ¿Ven ahí? Entonces ahora me falta, pues de alguna forma tengo que llevar entonces el movimiento desde mis órganos de servicio hasta el motor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces, lo primero que hacemos va a ser, miren que según la disposición que yo tengo para mis órganos de servicio, estos ejes, ¿qué pasa con estos ejes? No son paralelos, ¿sí? Miren que de alguna forma yo tengo que lograr de que ese movimiento tenga un ángulo. Entonces sabemos que en algún momento voy a tener que llegar a utilizar un engrane cónico. ¿Para qué? Simplemente para lograr, ay, lo dije al revés, para lograr transmitir ese movimiento en un ángulo entre ellos. Solo pues que aquí puedo que tenga algún tipo de problema. 50, 100 más. Dejémoslo así por el momento. Entonces, de aquí podemos ir y decir, no, listo, entonces tengo este eje, entonces este eje para poder llegar hasta este, pues vuelvo y tengo el mismo problema, ¿no es cierto? De que tengo una disposición en algo, entonces podríamos simplemente definir otro engranaje cónico que me permita eso.
Y entonces ya con esos dos engranes cónicos, miren que yo ya podría tener como una compatibilidad entre el movimiento de mis ejes. ¿Sí? Sería un poco, está un poquito feo, pero pues así se empiezan los diseños nunca empiezan bonitos. Pero decimos, no, listo, mire, por ejemplo, ahí yo ya tendría básicamente pues un accionamiento que me lleve el motor al menos en disposición, pero entonces ahora habría que mirar las relaciones de transmisión. Entonces, ¿qué pasa con mis relaciones de transmisión? Mis relaciones de transmisión tienen unos valores fijos. ¿Cómo así que unos valores fijos? Esa fue algo que yo les había dejado a ustedes. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, unos valores recomendados de relaciones de transmisión, ¿sí? Donde me dicen, mire, si usted tiene ruedas dentadas, cilíndricas, entonces lo normal es tener valores entre 3 y 4, máximo de 10. ¿Qué significa el valor medio? Simplemente estos valores de esta columna son los valores de operación que se recomiendan. ¿Cómo así que se recomienda? Simplemente en ese intervalo, por lo general, no voy a tener problemas de operación, no voy a tener ruido excesivo, voy a tener una eficiencia alta y voy a tener una operación más llevadera, o sea, menos complicada. ¿Sí? Mientras que el valor máximo, entonces ya puedo llegar a tener un poco de problemas, pero son problemas tolerables. Puedo tener una eficiencia un poco menor. ¿Ven ahí? Entonces, por lo general, uno intenta diseñar con el valor medio, con el valor pues donde él trabaja mejor. Y si en algún momento pues se me sale, pues digo, no, pues voy a sobrevivir con eso y puedo llegar hasta este valor. Si el valor está un poquito por debajo, no hay ningún problema, se puede colocar, pero pues eso sería simplemente por transmitir el movimiento más que por transformarlo. Y por ejemplo, si yo tengo un valor medio de 1, pues lo único que estoy haciendo es perdiendo un poquito de potencia, porque cada uno de esos engranes tienen una eficiencia. Entonces, si yo coloco algo que no me está transformando el movimiento, entonces voy a estar perdiendo un poquito de potencia. Eso lo vamos a ver ahorita con esto que tenemos acá arriba, que dice valor medio de las eficiencias de algunas zonas. Entonces, ¿qué sabría yo? Por ejemplo, entonces, que si yo aquí tengo una eficiencia, una transmisión cónica, entonces yo puedo venir aquí, a ver, ¿qué me dicen por acá? Cilíndrica, cónicas de dientes rectos. Entonces me dicen entre 2 y 3, entonces esta relación de transmisión, que luego entonces le podemos colocar unos números a estos ejes, que pues por ahora está bastante feo el dibujo. Entonces sé que va a tener una transmisión entre 2 y 3. Entonces podemos venir y decir, a ver, yo tengo una velocidad de giro que necesito aquí, que van a ser 50, pero también tengo aquí una relación de transmisión que va a ser 100. Entonces, si suponemos que este eje fuera 1 y este eje fuera 2, entonces mi relación de transmisión entre 1 y 2 estaría dada por quién, por el número de dientes, pero también por velocidades, y por velocidades, entonces como vimos, sería básicamente omega 1 sobre omega 2. En este caso, entonces yo diría que esa transmisión sería entonces la entrada, que serían 100, sobre la salida, que serían 50, y yo entonces me dice que la relación de transmisión que yo necesito entre este eje y este eje es 2. Esta que elegimos me permite elegir eso sin ningún problema. Sí, me lo permite. Entonces sabemos que podemos dejar esa configuración entre mi órgano de servicio 2 y mi órgano de servicio 2 y mi órgano de servicio 1 sin ningún problema. Pues si la distancia entre ellas fuera pequeña, si fuera mayor, pues entonces podríamos colocar algún elemento de transmisión que me permita llevarlo, ese movimiento entre ellas. ¿No? Y entonces dejemos ese diseño por ahora sí, aunque pues, tendrían que estar bastante cerca los órganos de servicio, pero vamos a suponer que es así. ¿No? Y entonces vamos a dejar por esta parte esa velocidad de giro bien. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar un poquito de los motores. Entonces les había dejado una tarea. Bueno, antes de eso. En los motores, o sea, de cómo estamos accionando
todo nuestro mecanismo, todo nuestro sistema. Nosotros como mecánicos, entonces vamos a, por lo general, tener dos opciones. Vamos a tener un motor de combustión interna o un motor eléctrico. Son como los más normales, pero no son los únicos. Por ejemplo, yo también podría tener un molino de agua, podría tener pues cualquier tipo de fuerza motriz, donde lo que me permita es pues generar ese movimiento que yo necesito. Pero pues por lo general en la industria y en las aplicaciones más comunes, pues vamos a tener estas dos opciones. Entonces, ¿qué ventajas tiene uno sobre el otro? Muy sencillo. Vamos a hablar un poquito de esos motores. Si miramos en potencia, el motor de combustión interna, pues puedo tener llegar a tener un poquito de mayores potencias, pero pues con los avances pues en realidad eso se decía, era antes, los motores de combustión interna por lo general generaban un mayor potencia que los motores eléctricos, pero pues con los avances de hoy en día, pues ya ven, por ejemplo, que tenemos carros de carreras accionados por motores eléctricos, muchas cosas. Entonces eso ya no es tan real, pero pues supongamos que todavía es así, que mis motores de combustión interna me pueden efectuar una mayor torque, mayor potencia comparado con mis motores eléctricos. Si hablamos de mantenimiento, para ustedes, ¿cuál creen que requiere menor mantenimiento? ¿Un motor de combustión interna o un motor eléctrico? ¿Cuál requiere menos mantenimiento? Primero, muchachos. Podría el eléctrico. ¿Y por qué el eléctrico requiere menos mantenimiento? ¿Alguna idea de por qué? Pues de pronto, como el de combustión interna es un mecanismo que diario está en movimiento, tiene fricción y cosas así, entonces Pues tiende el a... motor eléctrico también tiene movimiento, tiene un eje que va con unas bobinas y él gira alrededor de un estator. No, no por eso, pero sí es algo relacionado con con lo que usted dijo, el fricción. Pues el motor de combustión interna sufre mayores temperaturas Esa también puede ser por también las puede ser. explosiones que hace de combustible. Entonces, como ese compañero, pues ese no lo había pensado, sí, tiene un ambiente más agresivo, el motor de combustión interna, por lo que tenemos temperaturas más altas, tenemos gases de, de combustión, que eso en realidad puede llegar a ser corrosivo si mi gasolina tiene azufre. Pues sí, pues por esa parte podemos decir que necesita tener más cuidado con eso y mayor mantenimiento, pero en realidad lo que me aumenta mucho el mantenimiento es el número de piezas. ¿Sí? El motor de combustión interna, ¿cuántas piezas tiene? O sea, solo con la parte de los pistones, el número de piezas comparado con el motor eléctrico es mucho más grande. ¿Sí? Y entre mayor sea el número de piezas que están en movimiento, pues voy a tener mayor opción de que algo se dañe y mayor número de piezas que yo tengo que revisar al momento de estar haciendo mantenimiento. Entre más sencillo sea el mecanismo, entre más sencillo sean mis piezas, pues más fácil va a ser el mantenimiento y más barato va a ser el mantenimiento. Y eso es lo que me reduce mucho el costo de mantenimiento de un motor eléctrico comparado con un motor de combustión interna. Que el motor eléctrico son básicamente un eje con unas bobinas y un estator. Eso es todo. Mientras que el motor de combustión interna, pues vamos a tener entonces un pistón, donde tenemos acá, un cigüeñal, un eje, y estos son varios de estos en paralelo. Entonces, mire que la complejidad del motor de combustión interna comparado con la del motor eléctrico es mucho mayor. Son más piezas, donde cualquiera de esas piezas puede llegar a fallar. Listo, entonces el mantenimiento, ¿quién gana? El motor eléctrico. En costo inicial, ¿cuál creerían ustedes que es más caro, el motor eléctrico o el motor de combustión interna? De combustión interna. ¿Y por qué?
¿Por qué podría llegar a ser más caro un motor de combustión interna? Por lo que usted comentó, por lo que tiene mucho más piezas. Es un motor más complicado, es un motor con más piezas, es un motor que en realidad se tienden a ser más grandes, por eso mi motor eléctrico tiene un menor precio. Si hablamos por ecología, ¿cuál es más ecológico? ¿Cuál es más amigable con el ambiente? El eléctrico. Pues depende. Depende de qué, de donde usted esté sacando la electricidad. Si, por ejemplo, usted para accionar su motor eléctrico lo que tiene es una planta al lado con gasolina, pues no, ¿no es cierto? Lo que está haciendo es simplemente llevar, o sea, ahí donde esté el motor, pues sí es más ecológico, pero pues si lo conecto a una planta que está generando energía con gasolina, pues va a ser lo mismo, ¿no es cierto? Va a estar consumiendo lo mismo, antes va a ser menos eficiente, pues porque va a tener pérdidas en la transmisión. Pero si tenemos, por ejemplo, el caso de Colombia, donde la mayoría de la electricidad es producida por hidroeléctricas, entonces sí podemos llegar a decir que el motor eléctrico sí es más eficiente, pues, o más amigable con el ambiente, dependiendo pues de donde se saquen electricidad. O sea, este sí podría llegar a ser, pues ya, muchas veces, más amigable con el ambiente. Y pues si estamos hablando de ambiente, pues para el ambiente de trabajo, pues eso sí, vamos, no, ni se los voy a preguntar, pues usted trabajar al lado de un motor eléctrico o trabajar usted al lado de un motor de combustión interna, pues todo el mundo va a elegir trabajar al lado de un motor eléctrico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Pues porque el motor de combustión interna van a tener esos gases, va a tener esa bulla, porque en realidad son mucho más, más bullosos que el motor eléctrico. Entonces, esa es otra ventaja que tenemos en el motor eléctrico. ¿Qué otra ventaja o qué otra diferencia tenemos? Si estamos hablando de que yo necesito una velocidad de giro constante, lo más constante posible, ¿cuál elegiría yo? ¿Un motor de combustión interna o un motor eléctrico? O sea, si yo necesito que esta velocidad de giro de salida de mi motor sea lo más constante posible. ¿Cuál eligen? ¿El motor eléctrico o el motor de combustión interna? Pues diría yo que el eléctrico, pero no sé. Pero no sabe por qué. Exacto. Si yo necesito una velocidad de giro más constante de lo normal, voy a elegir un motor eléctrico. ¿Por qué voy a elegir un motor eléctrico? Pues, si yo tengo un motor de combustión interna, lo que voy a tener son, por lo general, pues esto está sujeto pues ustedes más o menos entienden cómo funciona, ¿no es cierto? Voy a tener varios pistones en una disposición en especial, ya sea 60 grados, o pues dependiendo pues del motor en alguna disposición en específico, donde entonces lo que hace aquí es explotar y cuando explota pues empuja este eje que va a estar girando. Dependiendo de la disposición, entonces esto tiene unos tiempos y esos tiempos pues van a estar definidos para lograr de que ese eje funcione lo mejor posible. Pero igual voy a tener lo mismo, que lo que me va a estar impulsando mi eje van a ser ¿qué? Van a ser explosiones. Entonces si yo tuviera un diagrama de velocidad en el tiempo, pues entonces cada que explote uno de esos, uno de esos pistones, entonces va a tener un leve aumento en mi velocidad. Luego entonces empieza a bajar mientras el eje gira hasta que logre que ¿qué? De que
o hasta que llegue a la siguiente explosión. Y luego va a bajar, y luego la siguiente explosión. Luego la siguiente explosión. Luego la siguiente explosión. Entonces, ¿qué pasa? Que esa velocidad, a pesar de que es más o menos constante, va a mantener a un nivel, pues mientras no me cambie las condiciones de operación del motor, a pesar de eso, él va a tener un rizado. Nunca va a ser constante. Mientras que el motor eléctrico funciona de una manera diferente. Funciona pues con el campo magnético que se genera por las bobinas. Y entonces la fuerza va a ser más o menos constante. Entonces mi motor eléctrico, como es algo que es permanente, pues más o menos permanente, entonces va a tener unas velocidades de giro más constantes, ¿sí? Porque usted no tiene forma de lograr de que en un motor de combustión interna sea explosión tras explosión tras explosión. No se puede lograr. O sea, entre más tenga yo esto, entre más pistones tenga yo, pues voy a lograr una curva con menos rizado o con un rizado más pequeño, pero igual va a seguir teniendo el rizado. Bien ahí, entonces hasta ahora pues vemos que lo mejor es un motor eléctrico, pero entonces ahora vamos a suponer cuál es más versátil. Profe, hay avionetas que tienen ese sistema que usted estaba mostrando, ¿no? Sí, o sea, el de varios motores, Sí, ya. sí, pero igual entre explosión y explosión voy a tener un momento donde baja la velocidad y cuando tengo otra explosión, vuelve y sube. Vuelve y baja, otra explosión, vuelve y sube. O sea, no hay forma de tener usted explosión continua. ¿Sí? Va a tener unos tiempos entre las explosiones. Entonces ahora, si yo en versatilidad, o sea, en de que me funciona en cualquier parte, ¿uno cuál elegiría? ¿Un motor de combustión interna o un motor eléctrico? En cualquier parte sería el de combustión interna. Esta sí es algo bien importante del motor de combustión interna. Que usted, para un motor eléctrico, va a estar, ¿qué? Va a estar sujeto a la disponibilidad de la electricidad. Y supongamos que usted está en el medio del Sahara. En el Sahara usted no va a tener un poste donde pegar el motor eléctrico, ¿no es cierto? Entonces el motor de combustión interna es un poquito más versátil, ¿sí? Me funciona en cualquier lugar, que por eso muchas veces los yates o los barcos que funcionan con motores eléctricos casi siempre tienen un motor de combustión interna pequeño de soporte, por si en algún momento, por un motivo, ese motor eléctrico deja de funcionar, prenden el motor de combustión interna. Pues sí, a veces pues hacen trampa, dicen, no, pues yo tengo un motor eléctrico, pero al lado le tengo una planta que funciona con gasolina, pues bueno, sí, está funcionando con un motor eléctrico, pero pues al lado tiene algo que me convierte en gasolina en eso. Entonces, para condiciones extremas o lugares donde es más difícil el acceso, pues obviamente es más recomendable un motor de combustión interna que un motor eléctrico. Y por último, supongamos que estamos trabajando, o pues igual hay muchas otras cosas que hablar ahí, pero pues ya para no hablar más de eso. Supongamos que estamos trabajando en una industria que maneja alimentos. Ven ahí, son alimentos en especial que son particulados, o sea, son alimentos que se vuelven polvo fácil, o sea, supongamos usted tiene una planta de leche en polvo. ¿Usted cuál elige? ¿Un motor de combustión interna o un motor eléctrico? Sabiendo que usted tiene un ambiente cargado de partículas de leche. El motor eléctrico, profe. ¿Y por qué un motor eléctrico? ¿Cuál es la ventaja ahí? Pues es que el motor de combustión interna igual suelta olores, gases y todo eso se puede impregnar en las partículas y como malo que uno comer leche en polvo con sabor a gasolina. Bueno, pero pues usted ahí, esa parte sí está bien, pero usted pues simplemente puede, bueno, pero eso es del ambiente, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, bueno, cambiemos la industria. Usted está trabajando en una petrolera,
¿Usted cuál utiliza? ¿Un motor de combustión interna o un motor eléctrico? Usted está trabajando en una torre de extracción de gasolina. Pues lo más común que utilizan es el de combustión interna en esas empresas. ¿Sí? Y usted está trabajando muy cercano de donde extraen el óleo. Disculpe, profe, es que me tuve que parar un momento. ¿Qué fue lo que dijo? O sea, usted, supongamos, usted está aquí extrayendo petróleo y usted está trabajando acá. En ese tipo, o sea, ahí tan cercano a algo inflamable, ¿usted cuál utilizaría? ¿Un motor de combustión interna o un motor eléctrico? La palabra aquí es inflamable. Sí, no sé qué decirle, pero Entonces, lo que pasa cuando estoy cerca de un ambiente que sea tan inflamable es que si yo tengo un motor de combustión interna, pues el motor de combustión interna, como su nombre lo dice, funciona ¿por qué? Por combustión. Pues si yo tengo algo que me produce chispa, que me produce fuego al cerca de un ambiente que es muy inflamable, pues yo creo que no es muy buena idea, ¿no es cierto? Entonces, esa es otra ventaja de mi motor eléctrico, que no produce chispa. ¿Sí? Él puede funcionar sin ningún problema, pues con una de sus construcciones, el jaula de ardilla, funciona sin producir ningún tipo de chispa. Entonces, ¿cómo puedo trabajar con un motor de combustión interna sin chispa? Pues sería bastante complicado, ¿no? Un motor de combustión interna que funcione sin combustión, pues no tiene lógica, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces en ambientes que son inflamables, no, muchas veces no, siempre que voy a trabajar en un ambiente que sea inflamable, no voy a trabajar con un motor de combustión interna, pues porque sería bastante precaria la situación, ¿no? Voy a trabajar con motores eléctricos para evitar lo mismo. ¿Por qué hacía yo el ejemplo de, 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 de la industria de alimento con leche en polvo? Creo que ya Por, entendí, por una explosión de polvo. por una explosión de polvo. Porque pues no sé si ustedes fueron medio vándalos o tuvieron amigos vándalos, alguna vez han tirado leche en polvo y le han tirado un fósforo. pues con Nunca, leche en No, no, polvo, ¿no? ese experimento nunca lo hice. nunca lo hicieron. Buena Pero, idea para esta Navidad. pero busquémoslo. Sí, es buena idea para esta Navidad. Eso es leche en polvo. Y es un poquito de leche en polvo nomás. Bueno, que ese no está tan bueno. No. Sí, mire lo que hace un poquito de leche en polvo en una vela. Entonces ahora usted imagínese un ambiente cargado con leche en polvo o cualquier alimento, pues es bastante explosivo. Entonces por eso pues decía lo de ese ambiente pues, cargado con eso. Claro, por ahí debe haber uno mejor. Creo que aquí están haciendo el experimento con harina.
¿sí? Y solo un poquito de harina. Ahora usted imagínese un ambiente cargado de harina, lo que podría llegar a pasar. ¿Ven ahí? Ven con eso. ¿Por qué pasa eso? Pues porque la mayoría de alimentos, lo que uno quiere, o lo que tienen los alimentos en especial, es que tienen muchas calorías. Y esas calorías es cuando entran cuando hay fuego, ellas simplemente se encienden. ¿Ven ahí? Entonces vemos que el motor eléctrico pues tiene muchas ventajas comparado con un motor de combustión interna, más que todo si vamos a trabajar en un lugar donde voy a tener a alguien trabajando al lado, donde donde va a estar cerrado, pues lo mejor sería tener entonces motores eléctricos. Adicionalmente, me falta una cosa, y que es menor vibración. ¿Sí? ¿Y de qué me sirve que tenga menor vibración? Pues las vibraciones son responsables de muchos daños en realidad, no solo daños al mismo equipo que tiene vibraciones, sino que las vibraciones se pueden transmitir. Y si yo tengo, por ejemplo, pongamos, yo tengo aquí una máquina y yo tengo otra máquina y esta vibra mucho, esta vibra, al momento de estar vibrando, me puede llegar a dañar la que está al lado. ¿Sí? Las vibraciones me pueden generar fatiga en los elementos, pueden generar fatiga en los componentes electrónicos. Si mis vibraciones son muy grandes, me pueden llegar a dañar el operario. Las vibraciones, por ejemplo, pueden causar desprendimiento de retina, pueden causar daño en órganos internos, pueden causar pérdida de la audición. Y si una máquina sale cara, ustedes no se imaginan qué tan caro sale un operario. ¿Ustedes ya vieron algo de seguridad? Algo de, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama esa materia? Salud ocupacional. No, ninguno la ha visto. No, profe. Ninguno ha visto salud ocupacional. En salud ocupacional les van a enseñar que cada parte del cuerpo tiene un precio. Si usted pierde un dedo, si usted pierde un ojo, si usted pierde una oreja, si usted pierde cualquier parte del cuerpo, eso tiene unas tablas. Entonces, sí, porque usted tiene una máquina que está vibrando mucho, tu pequeño trabajador llega a desprender una retina, entonces usted va a esa tabla, le toca pagarle eso al trabajador, adicional pues de que lo tiene que jubilar, pues si queda permanentemente discapacitado, y el costico es bastante grande. Entonces, por eso muchas veces no deseamos ambientes con mucha vibración ni con mucho ruido, porque parte de ese ruido son parte de vibración. Entonces, si lo dejamos sordo, también le vamos a tener que pagar. No es una plata pequeña. ¿Ven ahí? Igual pues le queda la rentica pues de la jubilación. Pues si no tiene la ARL bien. ¿Ven ahí? Entonces eso es otra ventaja de los motores eléctricos. Entonces pues por eso la mayoría de las veces vamos a accionar con motores eléctricos, no siempre, igual si tenemos motor de combustión interna pues tocaría trabajar con él, pero igual la mayoría de las veces vamos a tener motores eléctricos. ¿Ven ahí bien con eso? Listo, entonces esos motores eléctricos, ahora sí les había quedado a ustedes una pequeña tarea, que era de velocidad de giro de un motor eléctrico, ¿no es cierto? Y pues más o menos, ¿qué era lo que me definía la velocidad de giro de un motor eléctrico? ¿Quieres saber qué encontraron? La frecuencia del número de polos. Entonces el compañero nos dice, la velocidad de giro del motor la va a llamar n, depende de quién, de La la frecuencia, frecuencia y el número de número de polos. polos. ¿Tiene la ecuacioncita? No la tiene. Sí, profe. ¿Cómo va? Creo que es 120 por la frecuencia sobre el número de polos. 120 por la frecuencia. Sí, el número sobre el número de polos. Me está acordando es cómo se
indicaba la frecuencia. Tiene la letrica para F. la frecuencia. F minúscula, ¿no? Sí. Sobre número de polos, los vamos a llamar P. Pero eso para una frecuencia de 60 Hz, pero para, para una de 50 Hz, que digamos que sería como en 100, Europa o por allá, sería 60 en vez de 120. no, sería 100. Sí, pero yo tengo como 60, no sé. Pero mira, entonces el compañero nos dice, la velocidad de giro del motor me va a depender entonces de dos cosas, frecuencia y número de polos. Vamos a modificar un poquito esto, voy a colocar aquí un 2, si yo coloco un 2, entonces arriba me va a quedar 60, ¿no es cierto? Bueno, no sé, le coloco 2 abajo, me va a quedar arriba de 240. Bueno, la ecuacióncita en realidad es 60 por F sobre P, pero donde el P es el número de pares de polos. Y donde F es la frecuencia, pero la frecuencia de quién? De la electricidad. No es la frecuencia de giro del motor, sino la frecuencia de la electricidad o la frecuencia del flujo eléctrico al que yo estoy conectado. ¿Ven ahí? Entonces, vamos a empezar a ver qué es un polo en un motor eléctrico. Pues, ya que encontraron pues la ecuacióncita para velocidad de giro. ¿Qué es un polo en un motor eléctrico? ¿Ni idea? Entonces, cuidado con eso, muchachos. Si uno les pregunta algo de esto y encuentran algo, es función del número de polos, y luego uno les pregunta qué es un polo y no saben, pues ya, cuidado, hay que hacer las cosas. Y pues, por lo general, si uno pone algo, saber qué es F y qué es P. Entonces, ¿qué es un polo? Entonces, muy sencillo. En los motores eléctricos voy a tener dos cosas, una cosa que se llama estator y otra cosa que se llama rotor. Como el nombre lo dice, el rotor es lo que gira, el estator es lo que permanece quieto. Por lo general, o sea, si hacemos como un dibujo muy, muy crudo, muy burdo, muy feo, pues esto sería, por ejemplo, un embobinado. O sea, estos son muchos cablecitos que están enrollados. Y voy a tener otro que es algo como que está quieto. Y esa cosa que está quieta va a tener unos cables bastante gruesos, comparado pues con los cables de estos, alrededor o distribuidos en ese estator, por donde yo hago que pase corriente y me genere un campo magnético, y ese campo magnético, pues al fin y al cabo, va a ser el que aquí me va a hacer girar todo. ¿Ven ahí? Estos cables grandes que van a estar repartidos en el, en el, en el estator es lo que voy a llamar un polo. Por ejemplo, estos dos, el polo, este sería. Entonces, un par de polos sería pues dos de esos ahí junticos. Bien con eso. Ya son cables que pasan por el estator y son los que me generan el campo eléctrico que al fin y al cabo va a hacer que mi rotor gire. ¿Ven ahí? Pues más o menos, igual eso sé que voy a tener algo malo con la definición si me escuchara un ingeniero eléctrico y estaría muriendo ahí lentamente, pero es básicamente una descripción muy burda, así como para uno que es mecánico, de lo que es un polo, un par de polos en un motor eléctrico. ¿Y la frecuencia de la electricidad qué es? Esa sí la deben saber, porque la electricidad ya vieron ustedes y creo que ya vieron hasta dos electricidades. Entonces, ¿qué es la frecuencia de la electricidad? No, ni idea.
Profe, es que no sé cómo definírselo. Pero, pues, con sus palabras, ¿qué es la frecuencia en la electricidad? ¿Qué es lo que entiende por eso? Eso tiene que ver con las ondas o algo así, ¿cierto? Con el número de ondas en un tiempo. Ya vamos. Entonces, ¿estos motores eléctricos funcionan con continua o con alterna? Para poder hacer esta ecuacióncita. Con corriente alterna. Con corriente alterna, ¿no es cierto? Hay motores de corriente continua, pero esos son motores un poquito más pequeños, que en realidad generan menor potencia. Entonces, como nosotros lo que queremos es manejo de potencia, por eso vamos a utilizar motores eléctricos alternos, donde entonces, como su nombre lo dice, mi electricidad va a ser esto, y va a estar alternando. Entonces, esa frecuencia es el número de veces en un segundo en que esa electricidad va a subir y bajar, en que va a alternar. O sea, si en un segundo, si este fuera un segundo, entonces este sería una frecuencia de 3, hizo 3 oscilaciones en un segundo. ¿Ven ahí? Entonces, en Colombia, vamos a tener una frecuencia de electricidad de 60 Hz. ¿Ven ahí? ¿Por qué tenemos esa frecuencia de electricidad? Pues porque, no sé, porque estamos muy cerquitas de Estados, o no estamos muy cerquita, pero pues somos como hijitos de Estados Unidos. Y en Estados Unidos el estándar es utilizar electricidad de 60 Hz. ¿Ven ahí? Pero si estuviéramos en Europa, por ejemplo, mi estándar de frecuencia de electricidad son 50 Hz. Por eso muchas veces cuando uno va o cuando alguien va de paseo hasta Europa, porque yo todavía no he ido, algunos elementos o algunos electrónicos no funcionan simplemente porque no voy a tener la misma frecuencia. Entonces lo que toca a veces es comprar un convertidor, ¿sí? Que lo que hace es usted lo conecta y él le convierte esos 60 Hz a 50 Hz. Entonces por acá usted conecta lo suyo. ¿Ven ahí? Pues no con todos los elementos, son algunos en especial que están restringidos a funcionar con 60 Hz. ¿Ven ahí? Entonces, según esta ecuacióncita que tenemos acá, si estoy en Colombia y tengo un par de polo, ¿qué velocidad de giro tendría mi motor eléctrico? Si tuviera que, profe, O sea, si estoy en Colombia y un solo par de polos, ¿qué velocidad de giro tengo? sería 60 por 60, ¿cierto? ¿Y cuánto es 60 por 60? 3600. Ah, entonces, si estoy en Colombia con un par de polos, tendría 3600. Y si tuviera dos pares de polos, 1800, tres pares de polos, 1200, cuatro pares de polos, 900. cinco pares de polos, ahí ya se pone difícil, ¿no? Calculadora. 720. 720. ¿Ven ahí? Pero si entonces no estuviera en Colombia, sino que estuviera en Alemania, por ejemplo, y tuviera entonces un par de polos, ¿qué velocidad tendría yo? 3000. 3000. Dos pares de polo, 1500. Tres pares de polos, 1000. Cuatro pares de polos,
750. 750, ¿no es cierto? Entonces vemos que los motores eléctricos que funcionan con esta ecuacioncita van a tener ¿qué? Unas velocidades de giro restringidas a su construcción. O sea, yo no puedo tener un motor eléctrico tipo jaula de ardilla con, pues, conectado a la corriente directamente, girando a velocidades diferentes a esa. ¿Ven ahí? Hay motores, o sea, hay los motores eléctricos normalitos, porque hay motores eléctricos donde tienen incluido variador de frecuencias, y entonces yo varío la frecuencia, y a medida que varío la frecuencia, pues también varío la velocidad de giro de mi motor. Pero pues esos no son los motores estándares que uno compra. Estos, por lo general los motores eléctricos que uno va a comprar son motores que se llaman jaula de ardilla, que son motores que giran a esta velocidad. Se llama jaula de ardillas porque supuestamente por la construcción eso parece una jaula de ardilla. Yo nunca he visto una jaula de ardilla, entonces no sé si sea verdad o mentira. Entonces voy a tener esas velocidades de giro. Las de arriba van a estar definidas para 60 Hz, mientras que las de abajo van a estar definidas para 50 Hz. Entonces ahora les voy a preguntar, a ver, ustedes dirían que mi precio, o sea, en dinero, ¿aumenta si voy hacia este lado o aumenta si voy hacia este lado? O sea, ¿qué motor es más caro? ¿Uno que gira a 3600 revoluciones por minuto o uno que gira a 720 revoluciones por minuto? ¿Ustedes qué dirían? El de 3600. ¿Sería más caro o más barato? Pues yo pienso que más caro. Más caro, ¿no es cierto? Porque gira más rápido, ¿no? Sí. Pues no. Por lo general, porque mire que lo que estamos diciendo es que a medida que yo voy en esta dirección, tengo un aumento en el número de polos. Entonces, por lo mismo que era más caro el motor mecánico que el eléctrico, es más complejo, tiene mayores piezas, tiene una construcción que tiene que tener más cuidado. Entre yo más aumento el número de polos, más caro es mi motor. O sea que los motores más rápidos, de 3600 y mismo 1800, por lo general son más baratos que los motores de 720 revoluciones por minuto. ¿Sí? Sí, eso tranquilo, que eso siempre pasa, siempre dicen que el motor de 3600 es más caro, pero no. En realidad, entre más para motores tipo jaula de ardilla, entre la velocidad de giro sea más baja, más caro es mi motor porque tengo un mayor número de polos y una construcción un poquito más complicada. ¿Bien con eso? O sea que siempre vamos a intentar, pues porque el jefe nunca va a estar muy contento si usted le dice, ay, no, mire, mi motor vale 50 millones de pesos, pues no va a estar muy feliz. Si él va y investiga y que no, pero es que mire que este de 3.600 millones me vale 2 millones. Entonces, en los accionamientos siempre vamos a intentar de que mi motor tenga una velocidad, ¿qué? Alta. ¿Sí? 3.600 o 1.800 revoluciones por minuto. En el peor de los casos, 1.200, porque ya uno de 900 y 720 ni siquiera, por lo general, los ofrecen así en los catálogos de motores. Es bastante complicado ya encontrar un motor de 900 o 720 revoluciones por minuto. Por lo general, en los catálogos vamos a tener motores de 3.600 y 1.800 revoluciones por minuto. ¿Bien con eso? ¿Preguntas con eso? Listo. ¿Y para qué hicimos todo esto? Pues simplemente para decir entonces que vamos a decir o vamos a suponer que mi motor va a estar girando a 3.600 revoluciones por minuto. ¿Vale? Vamos a empezar suponiendo eso porque es el motor más barato, es una velocidad síncrona que funciona en Colombia, porque estamos en Colombia, ¿no? Entonces, vamos a suponer que tengo una velocidad de giro de 3.600 revoluciones por minuto en mi motor. Y
si yo tengo una velocidad de giro de 3.600 revoluciones por minuto en mi motor, y entonces tengo aquí un escalón, dos escalones, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces esa relación de transmisión sería, pues numeremos aquí un poquito esto para que ya tenga, vamos a llamar este 1, este 2, este 3. Entonces mi relación de transmisión, si voy desde el motor hasta el órgano de servicio 2, sería entonces, primero paso de 1 hasta 2 y luego paso, entonces multiplicado, de 2 a 3. ¿Ven ahí? Entonces, si miramos en la tablita que tenemos acá, me dicen, no, mire, para correas planas, bueno, por correa trapezoidal, lo normal que yo tenga es entre 2 y 4. ¿Ven ahí? Pero yo, entonces, entre 2 y 4, pongamos promedio 3, aquí tenemos 2, 3, pongamos promedio 3. Entonces yo tendré una relación de transmisión de más o menos 9, así haciéndolo pues muy por encima, muy al ojímetro. Entonces si yo tengo una relación de transmisión de 9 y tengo una velocidad de giro de entrada de 3.600, entonces mi salida, ¿a cuánto estaría girando? Si tengo 3.600 de entrada y una relación de transmisión de 9, pues ahí muy a lo chambón, diciendo que aquí tengo 3 y que aquí tengo 3. Entonces, ¿cuánto tendría yo de giro en este eje? Entrando por 1 y saliendo por 3. Entonces tendría que M3 es M1 sobre la relación de transmisión 1,3, que serían 3.600 sobre 9. ¿Cuánto me da? 400. 400. Entonces miren que si yo coloqué esos valores aquí, tendría que tener una velocidad de giro de más o menos ¿cuánto? 400 en ese eje, y yo la que necesito son 100. Entonces, ¿cómo podríamos llegar a corregir eso? Tenemos dos opciones, o tenemos varias opciones. ¿Ustedes qué se les ocurre? ¿Qué podríamos hacer para intentar corregir eso y de que el funcionamiento sea mejor? Pero no entendí eso de 160 RPM, ya es un valor fijo. Son 100. Es 100. Por eso, son 100. Y según mis relaciones de transmisión que tenemos aquí, pues si yo tengo aquí 3.600 y tengo relación de transmisión 3 y relación de transmisión 3, tendría una velocidad de giro en este eje de 400, ¿no es cierto? Pues que no puede ser 400 porque tiene que ser ¿cuánto? Tiene que ser 100. 100. Entonces, ¿cómo puedo yo modificar ese diseño? Porque eso que tenemos aquí es algo previo, es algo muy a lo más o menos que me funcione, para lograr de que mi relación de transmisión te llegue a tener unos valores adecuados. Entonces vamos a hacer algo. Vamos a suponer, mire que si miramos los intervalos, todos estos intervalos, si yo digo, mire, voy a colocar un valor de transmisión para todos de 3. Mire que ese valor de 3, a pesar de que es máximo para unos, es mínimo para otros, ¿es aceptable o no? ¿Sí? O sea, sería un poquito chambón, para no decirlo así, pero el 3 es aceptable para todos. Entonces, si yo tuviera n escalones, mi relación de transmisión, ¿cómo me quedaría? Si fuera desde mi motor hasta él y tuviera n escalones, o sea, n veces
engranes o n veces, correas, poleas, o sea, n escalones, n transformaciones de potencia. ¿Cómo me quedaría esa relación de transmisión aquí si yo tuviera esa relación de transmisión para cada una de ellas tres? ¿Sí me entendieron? Sinceramente, profe, no. El último no lo entendí. Vamos a suponer, tengo el motor aquí y tengo mi órgano de servicio acá. Y tengo únicamente un solo escalón. Y voy a suponer que todos los escalones van a tener de relación de transmisión 3. Entonces, si es un solo escalón, mi relación de transmisión sería ¿cuánto? 3, ¿no es cierto? Pero si tengo dos escalones, ahora mi relación de transmisión de todo, ¿cuánto sería? Sería entonces la relación de transmisión del primero por la relación de transmisión del segundo. O sea, ¿que cuánto me quedaría? 9, ¿no es cierto? Pero si no tuviera dos, sino que tuviera tres. 27. 27, ¿no es cierto? Para tres escalones, entonces 27. Y si tuviera cuatro escalones, 81. ¿sí? Pero a ver, entonces, miren, esto que tenemos aquí lo podemos escribir de alguna forma en especial. ¿Cómo podemos escribir eso? ¿O cómo podemos generalizar esta ecuación, esto que tenemos ahí? ¿Y igual a qué? 3 elevado a la n. 3 a la n, ¿no es cierto? O sea, si yo tengo n escalones, yo puedo aproximar mi relación de transmisión como 3 a la n. Y si yo tengo que esa relación de transmisión, a su vez es igual a qué? Entro por el motor y salgo por el órgano de servicio, entonces sería velocidad de giro, llamémosla n, velocidad de giro del motor sobre velocidad de giro de mi órgano de servicio. ¿Ven ahí? Y en este caso, si estamos suponiendo, o sea, si juntamos las dos ecuaciones, me quedaría que n del motor es igual a 3 a la n por n minúscula, velocidad de giro del órgano de servicio. Entonces vamos a mirar algo. Yo tengo la velocidad de giro del motor. ¿Cuánto es la velocidad de giro que yo deseo en el motor? 3600. 3600, ¿no es cierto? Va a ser igual a 3 a la n, donde n va a ser el número de escalones que yo necesito más o menos, por la velocidad de giro del órgano de servicio, que ¿cuánto es? 100. 100. Entonces miren que con esa aproximación, que es algo pues muy previo, es algo que me dice más o menos cuánto puede hacer, yo puedo llegar a esta relación donde me dice entonces que 3600 sobre 100 es igual a 3 a la n. ¿Y a quién puedo despejar yo? Puedo despejar a n. ¿Cuánto me daría n ahí? Ustedes que tienen calculadora. ¿O cómo se encontraba esa n? ¿Cómo despejo esa n? A ver, ¿cómo están para matemáticas? ¿Cómo despejo esa n? Creo que era con logaritmo. ¿Logaritmo? Creo, pues no.
¿Y cómo funciona eso con logaritmo? Quedaría n por logaritmo de 3 si no estoy mal. Entonces, utilizando propiedades de logaritmos, esto es L por n por logaritmo natural de 3. O sea que n es simplemente logaritmo natural de 36 sobre logaritmo natural de 3. Y eso a su vez a que es igual. A ver si alguien se acuerda de las propiedades de los logaritmos. ¿O no? No, mentira, no me voy a arriesgar. Creo que no. Creo que el logaritmo... No, porque la resta era Sí, tiene logaritmo que de estar. 36 sobre 3. Sí, 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 creo que es así. Esa división sí no me acuerdo bien cómo era. No, pues igual ya la podemos encontrar, ¿no? Sí, tenía usted toda la razón. Estaba cometiendo yo un error. Es cuando están adentro que uno los puede restar. Y aquí está la propiedad, esta tercera propiedad de la que estamos utilizando, ¿no es cierto? El logaritmo natural de A a la B, bueno, un logaritmo cualquiera de A a la B, es B por logaritmo de A. Esa es la que estamos utilizando. Entonces, ¿cuánto les da N? 3.26. 3.26. Entonces, lo que me está diciendo ese es que más o menos yo debería tener 3 escalones. ¿Para qué? Para llegar desde el motriz hasta mi órgano de servicio. Y hasta el momento, ¿cuántos tenemos? Mire que tenemos dos. Entonces, lo mejor sería, ¿qué? Sería incorporar otro escalón para poder tener esos 3 escalones y que él funcione como un poquito mejor. ¿Ven ahí? Entonces, ¿cómo podríamos incorporar otro escalón? Entonces, vamos a borrar un poquito acá para ver si podemos mejorar y colocar 3 escalones sin que sea muy problemático. Entonces, vamos a... Igual necesitamos de nuevo el cónico, ¿no es cierto? Para poder transformar los ejes ahí. Y de este escalón puedo utilizar otro engranaje. Y ese sí que venga y se conecte con la polea. ¿Ven ahí? Aunque está bastante feo, pues ya tendríamos entonces más o menos una disposición, igual pues siempre cabe opción para mejorarla, donde entonces tengo 3 escalones, eh, donde tengo 3 escalones y ya entonces más o menos me quedaría como más fácil llegar a transformar esos 3600 revoluciones por minuto a una velocidad de giro ahí en mi órgano de servicio. ¿Ven ahí? ¿Bien con eso? ¿Dudas hasta el momento? ¿Ven ahí? Miren que todo esto que estamos haciendo en realidad es bastante sujeto a cambios, porque por ejemplo, yo podría decir, no me gusta esta disposición porque tengo 2 engranajes cónicos, entonces más bien voy a quitar esto acá, porque mis órganos de servicio no pueden estar tan juntos, y voy a decir, no, mire, voy a coger aquí y voy a sacar entonces una transmisión por engranajes, y luego para llegar al otro órgano de servicio, una transmisión por cadena, por ejemplo. ¿Sí? ¿De para qué? Simplemente, por ejemplo, para poder llevar ese movimiento a una distancia mayor a mi otro órgano de servicio.
Pongámosle n ya esto, para trabajarlo en revoluciones por minuto. Este era 50, ¿no? ¿Ven ahí? Entonces miren que las disposiciones pueden variar dependiendo de los requerimientos que yo tenga para mis órganos de servicio. Por ejemplo, este comparado con el anterior me permite tener este órgano de servicio a una distancia mayor. ¿Por qué? Porque voy a tener una cadena, y al igual que las poleas, la cadena me permite transmitir potencia a una distancia entre centros mayor. Aquí, pues, si uno estuviera trabajando con esto, uno esperaría de que este eje no fuera tan largo, se fuera un poquito más pequeño. Pero eso ya pues empieza, es como el criterio, es donde estemos trabajando, lo que yo quiero para mis máquinas. Aquí en esto pues me acordé de algo. Las cadenas funcionan mejores para velocidades bajas y torques más altos. Pues por eso al final tengo ya velocidades más bajas. Colocamos son cadenas, mientras que al principio, que tengo velocidades más altas, funcionan mejor son las poleas. Por eso aquí no voy a colocar poleas, sino que voy a colocar cadenas. ¿Ven ahí? Entonces, este diseño, esto siempre está presto a cambios, eso simplemente estamos haciendo algo previo de repartir mis relaciones de transmisión y de repartir esa configuración, porque esa configuración siempre puede variar. Igual cuando estén en diseño, uno primero hace esto que estamos haciendo, reparte relaciones de transmisiones y luego empieza a diseñar cada uno de esos escalones, cada uno de esos pasos, cada una de esas conversiones de potencia, y dependiendo del diseño yo puedo llegar a cambiar esas relaciones de transmisiones y decir, no, esto no me funciona bien, entonces más bien puedo utilizar otra cosa. O sea que todo esto que estamos haciendo es el primer paso, pero es algo previo y no va a ser una camisa de fuerza, simplemente es para repartir, porque de alguna forma tenemos que empezar. ¿Ven ahí? ¿Preguntas hasta ahí, dudas hasta el momento? Entonces vamos a dejar esta configuración que tenemos acá. Igual, acuérdense, en eso se puede llegar a ver cambios o pueden llegar a ver modificaciones a medida que se mejore el diseño. Vamos a dejar así por hoy. Ya para la próxima clase, pues espero tener el dibujo un poquito más bonito, pues porque ahí está poco entendible. Igual me gusta esta configuración porque lo que se puede hacer es decir, no, mire, voy a coger todos estos engranes y los voy a meter en una cajita. ¿Sí? Porque tener engranes al aire libre, a ver qué problema podría tener yo con tener engranes al aire libre. ¿Qué habría de malo con tener engranes al aire libre? ¿O no hay ningún problema con tener engranes al aire libre? Pues que cualquier cosa exterior le choca y lo daña. La corrosión. Tenemos que al aire libre, pues es más difícil mantener todo bien lubricado, que es lo que dice el compañero. Algo que está mal lubricado está más susceptible a corrosión, está más susceptible a un daño más rápido. Adicionalmente, lo que dice el otro compañero es verdad, cualquier cosa puede caer dentro de ellas, incluido un dedo. ¿Sí? No falta el que esté por ahí despistado y pues le ponga la mano a eso y se le coma la mano. Entonces, por lo general, no es muy buena idea tener engranes al aire libre, pero pues es posible, ¿cierto? Pero pues no es recomendable. Entonces, por eso me gusta esta configuración, porque todos los engranes, mire que yo podemos modificar un poquito la configuración, pueden estar dentro de una caja cerrada, donde yo lo puedo lubricar bien, donde yo le puedo tener un nivel de lubricación, donde yo protejo a mis operarios de que no le metan la mano a eso. Por lo general, estas cajas de estas poleas, o muchas veces estas cadenas también van con una caja protectora por lo mismo, porque me permite mejor lubricación, porque me permite que el operario despistado no le meta el dedo y se vuele un dedo. Las bandas sí no tanto, porque pues las bandas puede que
sí, no necesitan lubricación porque pues una banda con lubricación sería pues todo lo contrario a lo que uno quiere porque la lubricación le baja la fricción y empeora la transmisión de potencia y pues si uno le mete la mano a una banda pues sí va a ser un golpe muy berraco y le va a doler, pero es distinto a metérselo a una estrella o a un engranaje. Por eso, por lo general, sí se ven bandas expuestas, pero es un poquito más complicado ver cadenas o ver engranajes completamente expuestos. ¿Bien ahí? ¿Bien con eso? Pues vamos a utilizar esa disposición. Ya saben más o menos cómo se puede llegar a definir una disposición de esas. Igual, como les digo, está presto a cambios pues, de cualquier, ya sea por diseño o ya sea por comodidad. Listo, dejemos así por hoy. Ya la siguiente clase, entonces sí empezamos a mirar entonces ya cómo definir la relación de transmisión de cada uno de esos escalones. Bien con eso. Listo, profe. Listo. Los que tenían dudas, pues háganle de una vez. ¿Cuál era la duda que tenían? Los que no están interesados, no hay problema, ya estamos por terminar la clase. Pero hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Hola, profe. Le voy a compartir pantalla. Entonces, esperen, le dejo compartir la mía. Listo. ¿Sí la deja? Sí, profe. Profe, es que nosotros teníamos pues más una duda. Nosotros ya pues ya hicimos el trabajo final. Oh, me rindió. Solo pues que no, pues no sabemos exactamente si está bien. Pues nosotros lo hicimos así pues así como usted nos enseñó. Nosotros primero hicimos la leva Espera, no y ya veo luego tu con pantalla. ¿Puedo tener la grabación ay, o la ¿cómo que dejo? no? Ah, sí, profe, deténgale.